Siento el crujido del polvo gris bajo mis pies, antes incluso de ver sus ojos. La selva respiraba con nosotros, un susurro antiguo, húmedo, cargado de secretos. El viento trajo un olor metálico, hierro, tierra mojada y algo demasiado muerto para nombrar. Dos siluetas emergieron entre los árboles, parecían hermanos, pero no lo eran. Se detuvieron frente a mí, no parpadearon, no hablaron, no respondieron al nombre que mi voz temblorosa repetía. La ropa intacta, pero las manos cubiertas por un polvo tan fino que parecía haber nacido del mismo infierno. Cuando caminaron, el aire alrededor se congeló. Los niños del pueblo juraron sentir un frío denso colarse entre sus huesos como niebla. Y aun cuando todo era sombra, incluso cuando no había luz, sus ojos brillaban. Una luz vieja, vacía y hambrienta, que no pertenecía a este mundo. Los vi tocar las paredes de la casa de piedra de mi abuela, y al amanecer surgían símbolos grabados, simétricos, precisos, hechos con el mismo polvo que nadie supo nombrar. Desde entonces nadie se atrevió a preguntar. El silencio venció al miedo. El pueblo selló sus labios, enterró aquello, pero no el terror. Y todavía hoy, cuando la luna cae sobre las ruinas, siento el peso de esa mirada atravesando el tiempo. Pero antes de sumergirnos en esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás viendo. Dale like, comparte y suscríbete para recibir nuevas historias todos los días. Llovía desde hacía 2 días, una llovizna fina e insistente que parecía carcomer las piedras y borrar los senderos. Nadie había visto a los hermanos desde la mañana anterior. Salieron a buscar conejos y a recolectar resina, como siempre hacían al amanecer. Conocían el bosque como quien conoce sus propios dedos, y aún así desaparecieron. El padre fue el primero en buscarlos esa noche. Gritó sus nombres, encendió ramas untadas en grasa animal. Nada, solo el olor de tierra mojada devolviendo silencio. La madre rezaba con las uñas clavadas en el rosario, pero la vela de la cocina se apagaba cada vez que murmuraba sus nombres. En el segundo día, todo el pueblo salió a buscarlos. No había huellas, no había rastro. Y entonces, al tercer día, regresaron, pero no eran los mismos. Fue al atardecer. El cielo parecía vino espeso y el viento traía hojas quemadas. Los hermanos aparecieron por el mismo sendero por donde se habían ido, pero sus pies apenas tocaban el suelo. No corrían, no sonreían, no levantaban la mano para saludar, solo venían. El menor inclinaba la cabeza, como si escuchara algo que los demás no podían oír. El mayor miraba fijo, sin parpadear, como si sus ojos llevaran días secos. La abuela fue la primera en verlos. Soltó el trapo que lavaba en el lavadero y retrocedió como si algo invisible la hubiera mordido. «Algo en ellos está mal», dijo. Al principio nadie lo entendió, pero cuando llegaron al centro del pueblo, los adultos dejaron de hablar. Los niños se escondieron y los perros comenzaron a aullar. Lo más perturbador no era su silencio, era su quietud, la ausencia total de gesto, de respuesta. Alguien preguntó si estaban bien, no respondieron. Otro les tocó el hombro, ninguna reacción. Era como tocar un cadáver tibio. Los ojos estaban abiertos, pero sin brillo, sin sorpresa, sin alivio. Y lo más extraño, su ropa estaba seca, sin un rasguño, sin barro, como si hubiese sido planchada esa misma mañana. Pero había algo en sus manos, un polvo grisáceo, tan fino como harina de huesos, cubría las palmas y las uñas. Un polvo que no olía, no sabía, no explicaba nada. Intentaron lavarlo y el polvo se escurría, pero la piel quedaba más pálida, como si no estuviera sobre la piel, sino viniendo desde dentro de ella. Esa noche, los hermanos volvieron a casa. La madre los abrazó, pero no respondieron. El padre los sentó junto al fuego. Les ofreció sopa caliente y pan. Ellos solo miraban al vacío, sin parpadear, sin mover la cuchara. Con cada minuto se volvían más fríos. La abuela murmuraba oraciones con manos temblorosas. Pero lo que más asustaba
era cómo se giraban, lento, al mismo tiempo, como si compartieran el mismo pensamiento y ambos supieran exactamente dónde estaba cada persona en la casa. Los ojos no se movían con rapidez, solo deslizaban. No había sueño en ellos, ni hambre, ni niñez. Las noches siguientes trajeron lo verdaderamente inquietante. No se oía nada en su cuarto, ningún suspiro, ningún roce de sábanas. La madre entró al segundo día y juró que estaban despiertos, acostados uno al lado del otro mirando el techo. Los llamó, no respondieron. Les tocó el brazo, no se movieron, pero horas más tarde habían cambiado de posición, los brazos cruzados sobre el pecho, como en un velorio. La gente del pueblo empezó a murmurar. Algunos hablaban de castigo, otros de brujería. Nadie tenía respuestas, pero todos empezaron a notar algo. Cuando los hermanos pasaban cerca, el aire olía a bosque mojado, un olor que no era de aquí. Al cuarto día, una niña huyó llorando al verlos. Dijo que los ojos de ellos brillaban por dentro, que aunque la vela estaba apagada, se veía un reflejo, y que sintió un frío en el pecho, un frío pesado, que dolía. Los hermanos caminaban lento, siempre juntos, sin hablar, pero jamás se perdían de vista. Era como si compartieran un solo pensamiento, una sola intención. Uno miraba, el otro ya esperaba. Un campesino intentó seguirlos, convencido de que iban a encontrarse con alguien, pero solo se detuvieron frente a un árbol retorcido. Se quedaron quietos minutos y regresaron. El hombre dijo que sintió que algo lo miraba desde abajo de la tierra. La madre empezó a desmoronarse. Fingía que todo era normal. Le servía cena, decoraba el cabello del menor con flores, cantaba canciones antiguas, pero no obtenía reacción, ni un parpadeo, ni un murmullo, solo esa mirada fija. La abuela dejó un vaso con agua bendita junto a la cama. A la mañana siguiente, estaba seco. La pared detrás de la cama, húmeda. El padre quiso llevarlos al médico del pueblo vecino. Los hermanos se negaron, no con palabras, con ausencia. Simplemente no salieron. Se quedaron en la puerta, mirando el camino, como si supieran que hasta ahí llegaban las cosas. Cuando los forzaban a moverse, arrastraban los pies, y cada mañana el polvo gris volvía a sus manos. Al séptimo día llegó el sacerdote, pidió calma, trajo aceite de unción y una pequeña Biblia. Se sentó con los padres, habló de posesión, de almas en fuga. Dijo que la iglesia no siempre tiene respuestas, pero reconoce cuando algo no pertenece a este mundo. Se acercó a los hermanos, intentó hacer la señal de la cruz sobre el menor, y ahí se detuvo. Retrocedió como si hubiera tocado fuego. No dijo nada al principio, pero temblaba. Cuando al fin habló, solo dijo: hay una mirada dentro de ellos, que no es de ellos. Algo habita, y se fue dejando la puerta entreabierta, como si supiera que cerrarla no serviría. A la mañana siguiente estaban en el patio, las ropas limpias, las manos con polvo, pero la tierra a su alrededor estaba llena de huellas. No eran de ellos, eran demasiado pequeñas, demasiado finas, como si algo hubiera caminado en círculos a su alrededor durante la noche, dejando marcas. Un vecino intentó fotografiarlos con una cámara de lámina. El negativo salió negro, sin imagen, sin sombra, nada. Los hermanos volvieron a su cuarto sin que nadie hablara, y allí se quedaron, mirando el techo, o algo más allá de él. El pueblo decidió, sin decirlo, que algo debía hacerse. ¿Pero qué? No podían echarlos, no podían matarlos. Eran hijos del lugar, niños conocidos, pero ya no estaban ahí. Eran cáscaras, marionetas vacías cargadas por un silencio que crecía dentro de las paredes. La abuela encendió incienso. El padre dormía con cuchillo en la cintura, y los niños evitaban mirar hacia su casa. Al pasar, bajaban los ojos y contenían la respiración, como si respirar cerca de ellos pudiera ser el error final, porque todos en el fondo sabían, esos hermanos volvieron, pero no volvieron solos. La primera en darse cuenta fue una niña.
Estaba sentada sobre la tierra apisonada, intentando coser junto a su abuela. Miraba distraída hacia el patio cuando los vio parados junto al pozo. Uno de ellos, el mayor, de cara hacia la casa, el otro, de espaldas. Pero aún así, ella lo sintió, la mirada. Un escalofrío le recorrió la nuca y la aguja se le cayó al suelo. Cuando la abuela preguntó qué pasaba, la niña susurró: «Él me está mirando». La abuela se giró y efectivamente el niño del pozo miraba hacia la casa, pero no había forma de verla desde ahí. No había rendijas abiertas, ninguna cortina levantada. Aún así, él sabía. En los días siguientes, otros lo juraron. Sus ojos seguían a las personas, aunque no pudieran verlas. Lo más inquietante era la precisión. Los hermanos parecían saber dónde estaba cada uno, incluso dentro de sus casas. Decían que sus ojos no buscaban, encontraban, se clavaban, fijaban. Un día, el cura le confesó a un campesino que esa mirada no era humana. No buscaba afecto, ni mostraba miedo. Era una observación impersonal, casi científica, como si algo dentro de ellos estuviera estudiando los cuerpos, los hábitos, las grietas. Un animal sabe cuando lo están mirando, y todos en el pueblo tarde o temprano pensaron: me está mirando, aunque estuvieran de espaldas, aunque fuera de noche. Era como tener un hilo invisible atado a la nuca, imposible de ignorar. Una noche, la madre encendió una vela al lado de su cama. Quería rezar. Tenía esperanza de que la luz rompiera aquel silencio. Pero en cuanto encendió la mecha, los ojos de ellos brillaron, no como reflejo de una luz externa, sino como si ya brillaran desde dentro. Una luz pálida, lechosa, algo que no parpadeaba, no se movía, no reaccionaba. La madre apagó la vela enseguida, y entonces, en la oscuridad total, los ojos seguían ahí, brillando, apuntados directamente hacia ella. Fue la primera vez que gritó. El padre subió corriendo, encontró a los hijos inmóviles, acostados, pero la mirada seguía fija, como si no hubiese terminado su tarea. Los relatos se multiplicaron. Un hombre que volvía del campo los vio parados al borde del camino, mirando hacia el maizal. No podía ver qué miraban, pero al pasar junto a ellos, sintió que algo lo atravesó. Fue como si me vieran por dentro. Otro vecino aseguró que al mirar por la rendija de su casa, vio a los dos hermanos parados en medio del patio, mirando el cielo, y sus ojos brillaban más que las estrellas. Una mujer juró que ellos la miraron directamente, a pesar de tener las ventanas tapadas con madera. Desde entonces, nadie más quiso dormir con las cortinas abiertas, ni con velas encendidas, porque esa mirada sabía dónde estabas, y lo peor, sabía que tú lo sabías. Los niños empezaron a enfermar, pesadillas, fiebres repentinas, miradas perdidas. Una niña de 5 años dibujó un rostro con 2 ojos blancos, sin pupilas, y dijo: «Él entra por el ojo». La madre quemó el dibujo. El abuelo dormía con un espejo en el pecho. Algunos pusieron sal en las puertas, otros solo salían durante el día, porque había un acuerdo tácito. La oscuridad ya no protegía, ya no escondía, porque donde no había luz, había ojos, y ojos que no parpadeaban. Las noches se convirtieron en un campo de tensión invisible. Las casas se cerraban más temprano. Los adultos evitaban hablar entre sí, y cada vez que los hermanos aparecían, sin decir palabra, todos sentían que estaban siendo medidos, observados. Un hombre se burló, dijo que todo era exageración, histeria de pueblo. Se acercó a la casa de la familia, pegó el rostro a la ventana y gritó los nombres de los niños. 3 días después, lo encontraron despierto, sin pestañear, murmurando: «Ellos sabían que iba, lo sabían antes». Nunca más salió, y jamás volvió a mirar por la ventana. Evitar el contacto visual se volvió costumbre, algo instintivo. Quien los miraba, lo sentía. No era una mirada malvada, era peor, una mirada indiferente, como si ya no vieran humanidad en los demás, o como si hubieran visto cosas imposibles de olvidar. La abuela cubría los espejos.
La madre empezó a caminar con la vista al suelo, pero el padre, una noche, en desesperación, miró fijamente al hijo mayor. 7 segundos. Luego vomitó. Dijo que miró demasiado profundo, que eso no era la memoria del niño, era otra cosa, algo mucho más viejo y más triste. El sacerdote intentó acercarse de nuevo. Durante una misa pidió a la familia que trajeran a los niños. Ellos vinieron. Se sentaron en silencio, en la última fila, pero nadie podía concentrarse. Las velas temblaban sin viento. El crucifijo principal cayó solo durante la oración, y el cura, al mirar atrás, encontró sus ojos fijos en él. No parpadeaban, no expresaban, pero ardían por dentro. Un calor que no venía de Dios, un calor de otra parte, y lo entendió. No eran solo ojos, eran ventanas, abiertas hacia algo que no estaba aquí, o no del todo. Una de las últimas noches antes del final, la madre despertó y encontró a los hermanos de pie, dentro del cuarto. Estaban juntos, mirando un punto en el techo, un punto que ella no veía, pero sabía que estaba ahí, porque sus ojos estaban más oscuros que nunca. Ya no brillaban. Eran huecos, fisuras, vacíos, como si algo se hubiera escapado a través de ellos, y en ese instante sintió algo pasar por dentro. Un frío, un pensamiento, una presencia. Cayó sentada, lloró, entendió. Aquellos ojos no miraban el mundo, miraban dentro de las personas. A la mañana siguiente, clavó tablas en las ventanas, apagó todas las velas, prohibió los espejos, pero era tarde. El pueblo ya estaba contaminado, todos lo sentían, todos lo soñaban, y en cada sueño, lo mismo. 2 ojos, inmóviles, brillando en la oscuridad. Ya no había sombra segura, ni rincón oculto. La mirada de los hermanos vivía en la cabeza de cada uno, incluso con los ojos cerrados. Aún estaban ahí. La casa estaba en silencio cuando la voz apareció por primera vez. Era de madrugada, y la madre despertó por un sonido grave que venía del cuarto de sus hijos. Al principio pensó que era alguien afuera, tal vez un borracho, un forastero, un hombre rezando cosas antiguas, pero el sonido se repitió, más claro, más fuerte. Y entonces reconoció las palabras. Era su nombre, Isabel, pronunciado con lentitud, con un tono desgastado, como si la boca que lo decía llevara siglos repitiendo nombres. La madre subió las escaleras, y los 2 hijos estaban sentados en la cama, con los ojos cerrados. Uno de ellos murmuraba, pero la voz que salía no era de un niño. Era mucho, mucho más vieja. No era solo por la edad de la voz, era su tono. Su textura, su peso, no correspondía con ninguno de los 2 hermanos. Ninguno había cambiado la voz aún, pero el sonido que llenaba el cuarto era profundo, áspero, denso. Tenía algo ancestral, como si se hubiera formado bajo tierra, tallado por el tiempo y el polvo. La madre se acercó, y con cada paso, la voz se volvía más espesa. Era como caminar dentro de un líquido invisible que hacía vibrar los huesos. Y lo más extraño, los labios del niño apenas se movían, apenas un susurro, pero el sonido llenaba todo, como si hablara desde las paredes o desde debajo del piso. El padre despertó por el grito de la madre. Subió con una lámpara encendida, cuchillo en mano. Al ver a los niños sentados, inmóviles, y escuchar aquella voz, se detuvo. La llama de la lámpara temblaba como si la habitación respirara. La voz pronunciaba palabras que ellos no comprendían. No era español, tampoco latín. Sonaba a piedras chocando, un lenguaje tallado, antiguo. El padre dio un paso más, y la voz se detuvo. Al instante, los niños abrieron los ojos al mismo tiempo. Miraron a sus padres, sin pestañear, sin sonreír, sin preguntar por qué estaban ahí. Solo los miraron, y los padres supieron. Algo estaba usando sus hijos como canal. Al día siguiente la madre intentó hablar con ellos. Se sentó frente al menor. Les preparó pan con mantequilla y café con leche. Él tomó la taza, pero no bebió, solo la sostuvo. Luego habló. Dijo, «Está frío».
Pero esa voz no era suya. Era grave, seca, sin ternura. Sonaba como un anciano hablando desde la garganta de un niño. La madre dejó caer la taza. El niño siguió mirando, luego repitió: «Está frío». Exactamente igual, mismo tono, misma cadencia, como si fuera una grabación. El padre escuchó, palideció, luego dijo: «Esa voz no era de mi hijo, era otra cosa, como alguien que intenta imitar la voz de un niño sin entender cómo». La voz comenzó a aparecer en momentos aleatorios. A veces decía frases completas, a veces solo sonidos, pero el patrón se repetía. La edad no coincidía, y lo más aterrador, los labios apenas se movían. Era como si la voz hablara desde detrás de sus bocas. Un vecino dijo haber escuchado a uno de los hermanos decir en la oscuridad: «Ellos no duermen, ellos esperan». Pensó que era casualidad, pero al día siguiente el otro hermano repitió exactamente la misma frase, mismo tono, mismo error gramatical, como si fuera la misma entidad, usando sus cuerpos en turnos. Los niños del pueblo dejaron de acercarse. Decían que los hermanos hablaban como muertos. Una niña dijo que oyó una voz saliendo del pozo. Otra dijo que la escuchó afuera de su ventana, pero al abrir, solo vio al hermano menor parado, de espaldas, mirando la tierra. La madre trató de buscar un médico, pero el caballo se negaba a acercarse a la casa. El sacerdote volvió, esta vez con un crucifijo más grande. Se sentó frente a ellos. Les pidió que rezaran. Uno respondió: «Ya recé, antes de que tú nacieras». La voz retumbó en la madera. El sacerdote salió con los ojos húmedos. Murmuró: «Ellos hablan, pero no son ellos». Ciertas palabras empezaron a repetirse. Frases sobre piedras, sal, tiempo y sueño. Nombres de lugares que no estaban en ningún mapa. Siempre en voz baja, siempre con un ritmo extraño, como quien repite algo que lleva mucho tiempo memorizado. La abuela anotaba todo en un cuaderno escondido. Decía que, si juntaba todo, podría entender el mensaje, pero el cuaderno desapareció. 3 días después, ella enmudeció. Pasaba los días sentada mirando una pared, y cada noche murmuraba algo que nadie entendía, algo que sonaba como la lengua de los niños. El pueblo empezó a escuchar voces fuera de la casa, voces que venían del suelo, de los árboles. Una mujer jura que al sacar agua de la fuente, oyó los nombres de los hermanos susurrados con su propia voz. Otros escucharon frases completas susurradas en las ventanas con un tono grave, masculino, que no podía venir de niños. Era como si el pueblo entero se hubiese vuelto una boca, como si la cosa que hablaba a través de ellos hubiera encontrado otros caminos para comunicarse. Y cada día hablaba más. Una noche de tormenta, los rayos rompían el cielo como cuchillas y el pueblo se quedó sin luz. Todos se encerraron. Silencio absoluto. Pero en las piedras mojadas, voces, frases en coro, voces sin cuerpo. Los padres se taparon los oídos, pero las palabras se sentían en el pecho, como si la casa misma hablara, como si no hubiera paredes, solo ecos. A la mañana siguiente, las ventanas estaban cubiertas con símbolos y frases, todas escritas en una letra que nadie conocía, pero que todos sabían que venía de esas voces. Finalmente, dejaron de escuchar. La madre selló los oídos con cera. El padre usaba pañuelos atados a la cabeza. La abuela ya no estaba, pero los niños seguían hablando, aunque no movieran los labios, aunque no abrieran la boca. Quien los oía salía cambiado, con los ojos pesados, con el cuerpo lento, como si una parte del sonido quedara dentro, porque esa voz no quería ser escuchada, quería quedarse. La primera marca apareció en una mañana pesada, con el sol apenas rozando el suelo y la niebla aún abrazando las piedras del patio. Era un símbolo, raspado sobre la pared exterior de la casa, junto a la ventana del cuarto de los hermanos. No parecía carbón, ni pintura. Era un polvo grisáceo, opaco, como ceniza húmeda. La madre pensó que era una broma de niños. Aunque nadie se acercaba a la casa desde hacía días, pasó un trapo, pero la marca no se borraba fácilmente.
manchaba la madera, se adhería como óxido viejo. Cuando por fin lo limpió, sus dedos hormiguearon. A la mañana siguiente, apareció otro símbolo, en el mismo lugar, distinto, simétrico, frío al tacto, y nadie había oído nada durante la noche. Las marcas comenzaron a multiplicarse, cada día un nuevo símbolo, nunca repetido, siempre geométrico, siempre perfecto, líneas sin temblores, círculos cerrados con precisión imposible, como si hubieran sido hechos con regla, compás y ojos que jamás parpadean. La abuela decía que se parecían a marcas de tumbas antiguas. El padre juraba haber visto algo parecido en las piedras del valle, donde nadie más se atreve a ir. Pero lo más inquietante era el silencio. Nadie jamás vio a los hermanos dibujando, ni siquiera tocando las paredes. Y aún así, los símbolos estaban ahí, como si surgieran del aire, como si no necesitaran manos humanas para nacer. Una vez, el padre se quedó despierto hasta tarde, fingiendo dormir en la sala. Quería atraparlos en el acto. La madrugada fue larga, y los sonidos de la casa lo mantenían en tensión. No pasó nada, pero al amanecer, había un símbolo nuevo, justo sobre la puerta de la cocina, y lo extraño. Él juraba haber mirado ese punto poco antes de levantarse. No había nada. Era como si las marcas aparecieran en segundos, o como si no necesitaran tiempo. Cuando intentó fotografiar uno de los símbolos, el rollo se veló, y donde debía estar el dibujo, apareció solo una mancha oscura, redondeada, como un ojo cerrado. Los símbolos empezaron a aparecer también por dentro, en las tablas del suelo, en los marcos de las puertas, detrás de los muebles, siempre con el mismo polvo grisáceo. Era como si algo estuviera mapeando la casa, dejando señales, un rastro. Y aunque fregaran, rasparan, rezaran, los símbolos volvían, a veces en el mismo sitio, a veces en otros. Un día, la madre trazó cruces con tiza sobre cada marca. A la mañana siguiente, las cruces estaban borradas, pero los símbolos intactos, como si resistieran cualquier intervención humana, como si no pertenecieran a este mundo. Los niños del pueblo comenzaron a dibujar cosas parecidas en el suelo, en el barro, con palitos, sin saber por qué. Una fue encontrada dibujando con ceniza de fogata, otra con sangre de nariz, como si estuviera en trance. Las madres prohibieron hablar de los símbolos, pero cuanto más los prohibían, más aparecían, en la piel, en las paredes, en los sueños, porque los símbolos no eran solo formas, eran llamadas, sellos de algo que se estaba esparciendo, algo que no quería ser entendido, solo recordado. El sacerdote trajo a un hombre de lejos, experto en símbolos religiosos. El visitante pasó una tarde entera en la casa. No tocó nada. Observó cada marca con atención contenida. Al final dijo: «Esto no es un lenguaje, es una presencia». No explicó más. Se fue esa misma noche y dejó atrás un pañuelo con el mismo símbolo que había visto en la pared, dibujado a mano con tinta negra. La tinta nunca secó. A día de hoy, el pañuelo sigue húmedo, como si el trazo nunca se hubiese terminado, como si aún se estuviera dibujando. Las noches siguientes fueron peores. Las paredes comenzaron a crujir, un sonido bajo, como si algo empujara desde dentro. El padre oyó rasguños detrás de la estufa. Al mover el mueble, había otro símbolo, fresco, recién hecho. Y los niños, esa mañana, tenían los dedos cubiertos de polvo gris. No dijeron nada, no lo negaron, solo miraron, fijos, y entonces el padre entendió que ya no necesitaban verlos dibujar, ya no necesitaban manos. Las marcas venían a través de ellos, usaban su cuerpo como puerta. La abuela se encerró en su cuarto, pasó días garabateando papeles, tratando de entender los patrones. Notó que algunas marcas se repetían en ciclos, cada 3 días, como una secuencia, como un mensaje que se revelaba lentamente. Decía que los símbolos palpitaban, que no eran estáticos. A veces los miraba y habían cambiado, un trazo más, un arco diferente, como si estuvieran vivos, como si escucharan.
Intentó explicárselo al sacerdote. Él mandó sellar la habitación. Dijeron que estaba enferma, pero todos sabían. La abuela había visto demasiado. Los símbolos comenzaron a aparecer fuera de la casa, en la tierra, en las piedras del pozo, en el tronco del árbol donde los niños se detuvieron días atrás. Era como si algo se expandiera, una red, silenciosa. Y lo peor, los dibujos ahora eran espirales perfectas, cada vez más grandes. Y en el centro, tierra oscura, quemada desde adentro. Alguien dijo que parecían nidos de gusanos. Otro juró haber visto una sombra saliendo de uno de esos centros. Nada vivía donde aparecían, ni bichos, ni hierba, solo polvo gris. En la última noche antes del silencio, el padre se despertó empapado en sudor. Soñó con un símbolo girando, sin detenerse. Cuando se levantó, encontró la pared del cuarto completamente cubierta. Los símbolos estaban uno sobre otro, capa tras capa, como si hubieran sido dibujados durante toda la noche, como si decenas de manos invisibles hubieran pasado por ahí. Y en el centro, un rostro, o algo parecido a un rostro, ojos vacíos, boca abierta, y los trazos hechos con el mismo polvo. Cuando intentó limpiarlo, sus dedos se tiñeron de negro, y su piel ya no reflejaba la luz. Había un silencio en la casa que no era solo ausencia de ruido, era como si el tiempo se suspendiera, como si el aire se vaciara de sí mismo. Siempre comenzaba igual. Los hermanos se quedaban completamente quietos, de pie o acostados, pero sin un solo músculo activo, sin parpadeo, sin latido aparente, como si no estuvieran más allí, como si sus cuerpos fueran solo piel vacía, abandonada por algo que los habitaba. El primer episodio duró 1 hora, el segundo, casi 4. Con el tiempo, las pausas se alargaron. Eran espesas, pesadas. Los relojes parecían retrasarse. El tiempo ya no era confiable. El padre intentó ponerlos a prueba. En uno de esos episodios, acercó una vela al rostro del menor. Ninguna reacción. Movió sus ojos con los dedos. Estaban secos, fríos. Las pupilas no respondían, como mirar a través de vidrio muerto. La piel cambiaba, se volvía translúcida, azulada. Las venas aparecían como hilos inmóviles, sin pulso. La madre puso un espejo frente a su boca. Nada, ni vaho, ni respiración, pero no morían. Horas después, simplemente despertaban, como si nada hubiera pasado. Caminaban, miraban, y no recordaban nada, como si su cuerpo hubiera sido tomado y luego devuelto. Esas pausas empezaron a ocurrir en las noches más silenciosas, noches sin perros, sin viento, sin insectos, como si el pueblo entero se detuviera, esperando algo que no podía nombrar. Y junto con ese silencio, los animales comenzaron a desaparecer. Primero los gallos, luego los gatos, después los perros. Ni un sonido, ni rastro, solo vacío, siempre después de una noche de inmovilidad. El sacerdote dijo que eran ofrendas. La madre respondió, pero ellos no se movieron. El cura solo murmuró, quizás ya no necesitan hacerlo. La 5ª vez que uno de ellos entró en ese estado, el cuerpo comenzó a cambiar. La piel perdió color ante los ojos del padre. Las uñas se oscurecieron. El cabello parecía húmedo sin haber tocado agua. Y algo peor, los huesos parecían modificarse, estirarse, contraerse, apenas perceptible, pero real. El cuello del mayor era más largo, las manos más delgadas, como ramas secas. La madre se desmayó. El padre intentó atarlos a la cama, pero por la mañana las cuerdas seguían atadas y los niños estaban libres, como si se hubieran deshecho del cuerpo o como si otro cuerpo hubiera venido y partido. La abuela decía que los ojos de ellos en esas pausas no eran ojos, eran pozos, negros, eternos. Una vez la madre tocó la mejilla del menor mientras estaba inmóvil. Dijo que sintió algo moverse debajo de la piel. No era un pulso, era otra cosa, como un eco. Cuando retiró la mano estaba tan fría que no pudo mover los dedos por horas. Nunca más los tocó durante una pausa, solo los observaba,
desde lejos, porque ya no sabía si esos eran sus hijos o si lo que estaba dentro era otra cosa, algo que iba y luego regresaba. Una noche, el padre decidió no dormir. Colocó un espejo frente al mayor, encendió 4 velas en cruz, se sentó con un cuchillo sobre las piernas, esperó. Cuando el niño entró en estado, él se quedó quieto, pero el reflejo no. Juró haber visto al reflejo girar la cabeza, mirarlo directamente. Aunque el niño real no se moviera, se desmayó. Al despertar estaba tirado en el suelo, el espejo hecho pedazos, la vela apagada, el cuchillo al otro lado de la sala. El niño, igual, acostado, inmóvil, pero el reflejo nunca apareció entre los vidrios rotos. Con los días, los episodios se hicieron más largos, 12 horas, luego más. Podían pasar el día entero como estatuas, pero la casa reaccionaba. Las paredes vibraban, el techo crujía sin viento, las puertas temblaban y el polvo gris siempre volvía, cubría las ventanas, el suelo, la cama, como si el aire mismo se estuviera descomponiendo, como si algo se estuviera preparando, como si un ritual sin movimiento estuviera en curso, invisible, pero real. Una madrugada, la madre oyó un sonido desde el sótano. Algo se deslizaba, lento, húmedo, como si una criatura grande se moviera sin querer despertar a nadie. Bajó, no había nada, solo el suelo cubierto de marcas en espiral, hechas con el mismo polvo, y al centro, el zapato del hermano menor. Pero él estaba en su cuarto, acostado, inmóvil. La madre gritó. Cuando el padre llegó, las marcas ya no estaban, pero algo quedó claro. Durante esas pausas, algo más se movía, algo que usaba el cuerpo como puente. El sacerdote volvió, trajo 3 velas negras y una cruz antigua, las colocó alrededor de la cama. Empezó a rezar, y entonces, el silencio. Los niños cayeron en su estado, y lo que ocurrió esa noche, nadie lo olvida. La piel comenzó a soltar vapor, un olor a hierro húmedo llenó la casa. El sacerdote tembló. Según la madre alcanzó a decir, ya no son de carne. Las velas se apagaron solas, y al amanecer, el suelo del cuarto estaba quemado. Un círculo perfecto, y ellos, de ojos abiertos, con una sonrisa que no era suya. El pueblo fingió que era una enfermedad, que era locura, pero todos sabían, cuando ellos entraban en ese estado, algo desaparecía. Un animal, un recuerdo, una noche entera, un trozo del mundo. Y cuando volvían, algo en ellos estaba más tranquilo, como si hubieran sido alimentados por el silencio, como si el tiempo les hubiera traído de vuelta algo que nadie pidió. La madre dejó de contar los días, el padre ya no rezaba, la abuela no hablaba, y la casa ya no era casa, era templo, era cuerpo, era nido de algo que respiraba. Cuando ellos paraban, el sacerdote volvió una última vez. Ya no era el mismo hombre que había entrado a la casa semanas antes. Tenía los ojos hundidos, las manos temblorosas, llevaba un rosario antiguo y una cruz de madera oscura. Al llegar a la puerta, dudó, observó la casa como si respirara, luego entró. Fue recibido por el padre de los niños, que no dijo una palabra, solo señaló con la barbilla hacia el piso de arriba. Los hermanos estaban en su cuarto, sentados en la cama, ojos abiertos, piel inmóvil. El sacerdote subió los escalones despacio, como quien sube a su ejecución, y al llegar al último peldaño, murmuró, «Sea lo que sea, que no me quite los ojos». Empezó a rezar con voz temblorosa, primero en latín, luego en castellano. El ambiente pareció responder. Las velas que la madre había encendido titilaron violentamente. El aire se volvió espeso, caliente. Los niños seguían inmóviles. El sacerdote alzó el crucifijo. La luz se reflejó por un instante en los ojos del mayor. Y entonces algo cambió. El niño giró la cabeza. No rápido, no lento, solo giró. Lo miró directamente. Y en ese instante, el sacerdote dejó caer la cruz. Se arrodilló sin aire. Dijo solo una frase. «Eso no es una mirada humana. Eso me está viendo por dentro». Y allí,
Perdió el control, no por miedo, sino por la invasión. Toda la habitación pareció doblarse. La madera crujía, las paredes vibraban sin sonido. El mundo entero se volvió un campanario silencioso. El sacerdote intentó seguir rezando, pero había olvidado las palabras. No recordaba el nombre de María, ni el suyo propio. Los hermanos lo miraban sin odio. Era peor, lo miraban con interés, como quien examina un objeto antiguo, como quien mide cuánto puede contener algo. Y entonces, el menor habló, solo una frase, con voz que no era suya. «Llegaste tarde», y se rió, no con la boca, con los ojos, un brillo interno, una risa que no debía existir en este mundo. Intentó levantarse, no pudo, era como si el aire lo aplastara, como si unas manos invisibles lo sujetaran. La madre apareció en la puerta, quiso ayudarlo, pero retrocedió al ver los ojos de su hijo. Dijo en voz baja, «Están derramando». Y era cierto. De los ojos de los niños fluía un líquido tenue. No era sangre, ni lágrima, algo entre ambos. No caía, subía, se evaporaba, como si regresara a donde pertenecía. El sacerdote sudaba, pero el sudor era oscuro. Su camisa se manchaba, y murmuraba, «Él me vio, y ahora sabe dónde vivo». Al salir de la casa, el sacerdote no habló con nadie. Entró directo en la iglesia. Apagó todas las velas, selló el altar con tablas, cerró el confesionario y se acostó boca abajo sobre el suelo de piedra. Rezó sin detenerse durante 3 días. Cuando lo hallaron estaba deshidratado, vivo, pero distinto. Uno de sus ojos ya no reaccionaba a la luz y repetía una y otra vez, «No es demonio, es anterior, es lo que existía antes de la cruz». La madre intentó visitarlo. Él gritó desde la puerta cerrada, «Si vienes, él vendrá contigo». Y nunca más abrió la iglesia. Nunca más salió de allí. Se dice que trató de escribir lo que vio, que llenó páginas con símbolos y rituales, pero lo único que se encontró fue un cuaderno mojado, con las hojas arrancadas y una frase repetida decenas de veces, «No están poseídos, fueron elegidos». La noticia se esparció por el pueblo. Algunos pensaron que había enloquecido. Otros, que estaba poseído él mismo, pero la mayoría no dijo nada, porque sabían que lo que el sacerdote había visto, ellos ya lo habían sentido, en la tierra, en los ojos, en las noches donde nada se mueve. En su último intento por ayudar, el sacerdote escribió a otro cura de una diócesis lejana. Pidió refuerzos, libros, reliquias, todo lo necesario para enfrentar presencias no identificadas. Pero la respuesta nunca llegó, o si llegó, fue callada, porque desde aquel día nadie más mencionó exorcismo, ni bendición, ni oración. Era como si el pueblo hubiera entendido, en silencio, que aquello no podía ser expulsado, ni combatido, porque aquello no estaba fuera de Dios, estaba antes. La madre, cada vez más pálida, decía que sus hijos ahora conocían el mundo desde dentro, que sabían el nombre de las cosas antes de oírlas, que sus ojos veían más allá del tiempo, y que el sacerdote fue solo un espejo, uno que se rompió al intentar reflejar lo que no tiene forma. El padre, en silencio, comenzó a cavar un agujero detrás de la casa. Nadie le preguntó por qué, pero todos lo sabían. Cuando cavaba, los niños permanecían quietos, atentos, como si escucharan el sonido de la pala, como si esperaran. El sacerdote hizo una última bendición, desde lejos. Subió a una colina, encendió una vela blanca, alzó la cruz, rezó una oración breve, pero la vela se apagó, sin viento, y él cayó de rodillas. Dijo que algo lo empujó desde dentro, que sintió sus huesos temblar como campanas mudas, y susurró, «Me vio otra vez, y esta vez sonrió». Fue la última vez que alguien lo vio. Se encerró en el sótano de la iglesia, y desde allí, aún hoy, se oyen oraciones en lenguas que ya no existen. La fe del pueblo no se extinguió, solo cambió. Dejaron de rezar en voz alta, dejaron de encender velas, empezaron a dejar ofrendas en las esquinas. El silencio se volvió rito,
y los hermanos siguieron allí. A veces inmóviles, a veces sonriendo, siempre con los ojos abiertos, porque la bendición que el sacerdote intentó dar no fue rechazada, fue absorbida y transformada, porque en esa casa no se exorcizaba el mal. Allí, el mal era iglesia. Fue una mañana sin viento, un día seco, opaco, en el que hasta las ramas de los árboles parecían doblarse hacia adentro. Nadie convocó a nadie, no hubo anuncios, pero, uno a uno, los habitantes del pueblo comenzaron a aparecer, en silencio. Llevaban palas, sogas, mantas, venían con sombreros bajos, rostros cerrados, vinieron como quien asiste a un entierro, pero sin muerto, o con algo peor. La casa estaba abierta, el padre en la puerta, la madre sentada, con el rosario en las manos. Los hermanos estaban dentro, acostados, inmóviles, ojos abiertos pero sin luz. Nadie preguntó, todos entraron, uno por uno, y el silencio entró con ellos. Lo que ocurrió dentro de la casa, nadie lo contó. Algunos dicen que cargaron los cuerpos como estatuas, otros que ya no había cuerpos, solo ropas dobladas y ojos, 2 pares de ojos envueltos en paños oscuros. Lo cierto es que llevaron a los hermanos hasta el lugar más alejado del pueblo, donde la tierra es más dura, más oscura. Cavaron hondo, muy hondo, colocaron algo en el agujero, lo cubrieron con piedras, sal, cruces invertidas y símbolos trazados en polvo gris. Todo lo que habían visto, lo sellaron, o intentaron. El sacerdote no fue, pero alguien dejó su crucifijo sobre las piedras, y ahí terminó. La tumba no tuvo nombre, ni fecha, ninguna lápida, ninguna flor, solo piedras, apiladas como barrera, como si quisieran evitar que algo escapara o regresara. Desde entonces los días se hicieron más cortos, las palabras más medidas, las ventanas más cubiertas, los niños ya no jugaban al atardecer, y las noches volvieron a ser oscuras, pero no tranquilas, porque todos sabían que en algún lugar de ese campo no solo yacían los hermanos, también estaban enterrados los ojos, los símbolos, las pausas y aquello que hablaba a través de ellos. La madre no volvió a salir, pasaba los días mirando el suelo. Una vez, cosió 2 mantos pequeños y los guardó bajo la cama. Otro día, enterró un espejo en el patio. El padre se quedó con la pala, enterraba todo, cartas, zapatos, retratos, como si cada objeto conservara algo peligroso. La abuela, nadie volvió a verla. Algunos dicen que aún respira, otros que se cayó para siempre, pero la casa, desde ese día cambió, ya no crujía, no volvió el polvo gris, ni los símbolos, pero nadie entraba, porque todos sabían que el silencio se había quedado a vivir. Lo que más cambió fue el lenguaje. Se evitaron ciertas palabras, mirada, gris, hermano, reflejo. Se comunicaban con gestos, uno con los dedos que significaba, no hables de eso, otro con los ojos que decía, él sabe. La aldea aprendió a callar de nuevas maneras, porque entender, ya todos entendían, pero explicar era abrir algo, y nadie quería abrir de nuevo lo que ya había sido enterrado, porque lo que se vio, lo que se escuchó, lo que tocó esa casa, seguía allí, aunque no se dijera. Una niña preguntó un día, ¿dónde están ellos? La madre solo cubrió su boca, no con rabia, con miedo, como si cada sílaba pudiera invocar algo, como si el sonido fuera una llave. La niña creció sin nombres, pero soñaba, con ojos, con símbolos, con una voz que hablaba desde las paredes. Nadie preguntaba por sus sueños, porque el silencio ya era ley, y el olvido, una forma de protección, porque lo recordado podía regresar, y regresar no era opción. Con los años, la historia perdió forma, pero no presencia. Las casas envejecieron, las generaciones cambiaron, pero el sendero donde los hermanos fueron vistos por última vez nunca volvió a ser pisado. Las piedras de la tumba se hundieron con el tiempo, pero nadie las tocó. Y aún hoy se dice que, al acercarse demasiado, el aire cambia, se enfría, se espesa, y un sonido
casi imperceptible, llama. Un sonido que no es canto, ni grito, solo una voz, una que no debería recordarse, pero que insiste. Algunos forasteros intentaron investigar, curiosos, seducidos por los rumores, pero el pueblo los recibía con silencio, un silencio que ahogaba, que desviaba miradas. Uno se atrevió a pasar la noche allí. Salió al amanecer con los ojos rojos, dijo haber oído cosas que no caben en palabras. Se marchó, no regresó. El pueblo lo olvidó, como olvida todo, como trata de olvidar lo que aún respira bajo tierra, lo que quizá algún día quiera volver a hablar. Hoy la casa sigue en pie, vieja, sellada, rota en las esquinas, pero firme, intocable. Algunos dicen que aún hay símbolos grabados en su parte trasera. Otros aseguran que en noches sin luna brillan ojos detrás de las rendijas. Nadie lo niega, nadie lo confirma, solo no se habla. Los niños pasan sin mirar, porque ya aprendieron. Hay lugares donde el silencio es la única protección, porque lo que fue enterrado quizás no acepte el olvido. Y así, el pueblo cayó, no por cobardía, sino por sabiduría, porque hay horrores que no gritan, susurran, y memorias que no regresan con palabras, sino con aliento. Lo que ocurrió en esa casa todos lo saben, pero nadie lo dice, y a cada forastero que pregunta, le responden igual, con una mirada vacía, con un gesto leve, y con el mismo silencio, un silencio más antiguo que el pueblo, y que parece decir, sin decir, si tú supieras lo que ellos vieron, también elegirías olvidar. La aldea todavía existe, pero solo quien nació allí sabe dónde comienza o dónde termina. El camino fue tragado por la maleza, el nombre borrado de los mapas. La tumba de los hermanos se hundió bajo la lluvia, pero las piedras siguen alineadas como el primer día. Nadie las toca ya, ni para limpiar, ni para rezar. A veces, un viajero perdido dice haber sentido algo, un escalofrío sin viento, un zumbido sordo saliendo de la tierra, una voz que no viene de ninguna boca. Pero los vecinos no confirman, no niegan, solo miran en silencio y vuelven a lo que estaban haciendo, como si cada gesto repetido fuera una oración, como si cada silencio fuera un sello, porque el pueblo aprendió que hay cosas que no mueren, solo dejan de nombrarse, y aún así, siguen escuchando. Si llegaste hasta aquí, respira hondo y dime, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Si te puso la piel de gallina, déjale un like, compártela con alguien valiente y nunca lo olvides. A veces el silencio es la única forma de protección.